Bien, les voy a invitar a abrir sus Biblias en la Epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículos 1 al 5. Gálatas, capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Antes de comenzar vamos a tener un momento más de oración, hermanos. Padre, te damos muchas gracias una vez más, Señor, por el privilegio de estar delante de ti, Señor, no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Cristo hizo en favor de nosotros. Agradecemos, Señor, porque es un privilegio enorme ser llamados tus hijos. Es un privilegio enorme tener una relación contigo, mi Señor. Y es un privilegio ser guiados por ti, Señor. Pedimos, Señor, en esta hora que tu Santo Espíritu, Padre, obre de una manera especial en cada uno de nosotros, en aquel que está pasando dificultad, Señor, que sea animado. Si hay alguien que aún no te ha conocido, Padre Celestial, que pueda sobrar en su corazón, mi Señor. Rogamos que todo lo que podamos hacer en esta hora, Padre, sea para gloria tuya y que nuestras mentes, nuestros corazones estén allí puestos en ti, Señor, en tu palabra, en tu persona. Transfórmanos, Señor, por medio de tu palabra. Oramos y lo dejamos todo en tus manos, en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Bien, el pasaje que acabamos de leer está compuesto por una serie de preguntas retóricas, es decir, tienen una respuesta obvia o implícita en la pregunta. Y son preguntas que tienen la finalidad de llevar a sus lectores a la reflexión. Aquí no hay mandamientos, no hay instrucción, solo preguntas para que a través de la reflexión se puedan dar cuenta del engaño en el que se encuentran las iglesias de Galacia. Para que se den cuenta que están fascinados por la mentira. Nota el versículo 1. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? La palabra que se traduce allí, fascinó, también se puede traducir hechizar o hipnotizar y se usaba para referirse a alguien que había sido cautivado a través del engaño. Es como si hubiesen sido hipnotizados. Su mirada fue cautivada por ese evangelio de Cristo más las obras de la ley que les fue presentado por los judaizantes. Los gálatas habían quedado fascinados con los rituales de la circuncisión, con guardarse de ciertos alimentos, con guardar los días, los meses, los tiempos y los años, como dice el capítulo 4, versículo 10. Obras que fueron presentadas por los judaizantes como un requisito para la salvación o como un medio para completar la obra de Cristo. Y esto es, por supuesto, una mentira, es un evangelio diferente, como ya ha dicho Pablo en el capítulo 1, versículos 6 al 9. Porque la salvación es únicamente por la fe y no por obras. Así que Pablo va a defender este principio fundamental de la vida cristiana y lo va a hacer primeramente de una manera que quizás nos llame la atención, porque nosotros esperaríamos que Pablo fuera inmediatamente a las Escrituras para rectificar su punto, para su explicación. Sin embargo, comienza con la experiencia personal de los Gálatas. Y esto es bien interesante, mis hermanos, porque nos damos cuenta de que el cristianismo no es algo solamente intelectual, sino también vivencial. Es decir, su propia experiencia da testimonio de que la salvación es únicamente por fe y no por obras. Y a pesar de que podemos decir que
está Pablo enfocado en la experiencia personal de los Gálatas. Detrás de cada pregunta, detrás de cada argumento de Pablo podemos ver allí la teología que hay detrás. Así que, como esta es una reflexión, vamos a proponer 3 reflexiones a las que podemos llegar cuando buscamos ser justificados por las obras y no por la fe. En primer lugar, esto nos lleva a sacar la mirada de la cruz. Versículo 1. En segundo lugar, esto nos lleva a menospreciar la obra del Espíritu Santo. Los versículos 2 al 4. Y en tercer lugar, nos lleva a ignorar el poder de Dios. En el versículo 5. Así que vamos a ir entonces a lo primero. Buscar ser justificados por las obras nos lleva a sacar la mirada de la cruz. Versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Debido a la verdad del asunto, Pablo no encontró una palabra que describiera mejor a los Gálatas que insensatos. Pero aquí, por medio del uso de esta palabra, notamos una mezcla de indignación y amor expresados por Pablo en esta carta, porque él amaba a estos hermanos, sin embargo estaba sumamente preocupado por lo que estaba sucediendo con ellos. Pablo quiere corregirlos. Él no los está llamando tontos, no los está llamando estúpidos, sino que lo que significa esta palabra es falto de entendimiento. Falto de entendimiento, y revela que hay un problema en el corazón y un problema también en la mente. De hecho, es la misma palabra que el Señor Jesucristo usó allí en Lucas capítulo 4, versículo 25, con los discípulos de Maús. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Así que el sentido de esta palabra es falto de entendimiento, o también lo podemos traducir como irreflexivos. Y Pablo los está reprendiendo aquí a los Gálatas porque no usaron de discernimiento para darse cuenta de que lo que les estaban presentando delante los judaizantes era totalmente lo opuesto al evangelio que ellos ya habían recibido. Los judaizantes les habían presentado a las obras de la ley, la circuncisión, dietas alimenticias, como un medio de salvación, como dijimos hace un momento, o como un medio para alcanzar bendición o para completar la obra de Cristo. Y recibir esto, mis hermanos, es una forma de minimizar o de desechar la obra de Cristo, de tratar de insuficiente la obra de Cristo, de incompleta la obra de Cristo. Ellos estaban actuando entonces de una manera irracional, fueron irreflexivos porque no fueron capaces de usar su mente, no fueron capaces de darse cuenta de que por medio de su actitud se estaban desviando de la verdad y estaban sacando la mirada de la cruz. Pablo no lo puede comprender, es como si la única manera de explicar lo que le estaba sucediendo a estos hermanos es por medio de un encantamiento o un hechizo que sufrieron estos hermanos. Por eso Pablo lo expresa así, de esta manera, en esa pregunta. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los hechizó? Al ser cristianos, Pablo esperaba que su mirada estuviera puesta en la cruz de una manera natural y lógica. Como dice también en los Colosenses en el capítulo 3, versículo 1, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Sin embargo, su mirada había sido desorientada hacia cosas que eran contrarias a la verdad del Evangelio. Y esto es lo que causaba más indignación a Pablo, porque los Gálatas habían escuchado el Evangelio predicado con claridad. Eso dice el versículo 1. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Noten, ante cuyos ojos. Es decir, la predicación de Pablo del Evangelio fue tan clara y manifiesta delante de todos que fue como si ellos mismos hubiesen contemplado con sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Todas las implicancias de la cruz le fueron expuestas con claridad.
Y note allí cuál es el centro del mensaje. Cristo crucificado, es decir, el centro del mensaje es la obra de Cristo en favor nuestro. El mensaje no es acerca de lo que nosotros debemos hacer, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. Se trata de que prestemos atención y respondamos en fe ante lo que Jesús ha hecho. Y es el mensaje más importante, mis hermanos, porque ese hecho histórico de la cruz tiene consecuencias eternas. Porque fue en esa cruz que nuestro Señor Jesucristo derramó su amor extraordinario muriendo por todos aquellos que Él había determinado salvar desde antes de la fundación del mundo. Allí en esa cruz fue que Cristo pagó el precio que se requería por todos nuestros pecados. Es en esa cruz que Cristo nos dio nueva vida. Es por esa cruz que estamos unidos vitalmente a Cristo. Es en esa cruz cuando es presentada la salvación. La cruz es presentada como un medio de salvación. Es por esa cruz, mis hermanos, que todas nuestras necesidades, todas nuestras faltas fueron cubiertas. Es esa cruz lo que nos da certeza. Mis hermanos, es esa cruz un grito de victoria. Es esa cruz un símbolo de redención. Es esa cruz nuestra esperanza. El mensaje de la cruz es un mensaje fascinante. Porque vemos allí en esa cruz que el que murió, el que fue puesto allí, es el Dios Todopoderoso, que se hizo un hombre semejante a nosotros y se identificó con nosotros a tal punto que Él sufrió y Él cargó todos nuestros dolores y todos nuestros pecados en esa cruz. Por lo tanto, tiene un atractivo especial. Lo que para muchos es algo despreciable, para nosotros tiene un atractivo especial. Porque entendemos allí las implicancias de la cruz. Nuestro Señor Jesucristo crucificado por nosotros es un mensaje precioso porque Cristo es precioso. Por lo tanto, su obra también lo es. Y la única manera, mis hermanos, de ver esta cruz como algo precioso es a través de los ojos de la fe. Es verlo con los ojos de la fe. Eso dice Pedro en su primera carta en el capítulo 2, versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Y Pablo confiaba en que Dios les había abierto los ojos espirituales para que pudieran ver la belleza y lo fascinante que es la obra de Cristo crucificado. Sin embargo, algo pasó en el camino. Un comentarista escribió lo siguiente: el mensaje mentiroso de la salvación por las obras de la ley y la circuncisión ha resultado más fascinante para los gálatas que la proclamación del evangelio que anuncia salvación por gracia por medio de la fe. Y uno podría preguntarse, ¿cómo fue esto posible? Este es el peligro del que nos advierte este pasaje. Porque nosotros conocemos el evangelio, mis hermanos, una y otra vez lo hemos escuchado, una y otra vez hemos contemplado, oído las extraordinarias y hermosas implicancias del evangelio para nuestra vida. Sin embargo, podemos ser fascinados por algo que se nos presente más atractivo que la cruz de Cristo. ¿Y qué puede ser más atractivo para nosotros que la cruz de Cristo? ¿Qué nos lleva a sacar la mirada de la cruz? Lamentablemente, mis hermanos, aquello que nos lleva a sacar la mirada de la cruz son las obras. Tal vez nosotros nos vamos a estar como los gálatas poniendo nuestra mirada en la circuncisión o en guardar ciertas fiestas, pero sí podemos poner la mirada en el ritualismo. Sí podemos poner la mirada en las actividades, en el legalismo, en lo que nosotros podemos hacer por Cristo. Lamentablemente, mis hermanos, muchas veces las obras nos parecen más atractivas que la gracia.
Y nos parecen más atractivas porque esas cosas alimentan nuestro orgullo, nos hacen pensar que somos mejores que otros, que de alguna manera nos merecemos lo que Dios nos ha dado. Y a veces pareciera que nos parece más atractivo lo que nosotros podemos hacer por Cristo que lo que Cristo hizo por nosotros. Y allí entonces fijamos nuestra mirada en esas cosas, que estamos asistiendo a la iglesia todos los domingos, que oramos todos los días, que tenemos nuestro devocional diario, que hacemos cultos familiares, que leemos la Biblia todos los días. Y no estamos diciendo que estas cosas estén mal, mis hermanos, eso es correcto y debemos hacerlo, pero si estamos poniendo la confianza en esas cosas y no las estamos haciendo como un adorno al Evangelio, si no las estamos haciendo como una expresión de adoración a Dios y en gratitud por lo que Dios hizo por nosotros, entonces estamos equivocando el camino. Porque si creemos que por hacer todas estas cosas somos más agradables a Dios, o pensamos que Dios nos va a amar más, o porque hacemos todas estas cosas nos hemos ganado la salvación, estamos creyendo la mentira. Estamos cayendo en el engaño, nos estamos dejando fascinar por la mentira. Porque lo que está pasando realmente es que estamos sacando la mirada de la cruz y eso es una insensatez. Por eso Pablo los llama insensatos, irreflexivos, sin entendimiento, porque hacer eso, mis hermanos, realmente es un sinsentido. Sacar los ojos de la cruz es cambiar lo mejor que tenemos por lo peor. Es cambiar libertad por esclavitud. Es cambiar gozo por tristeza. Es cambiar certeza por dudas. Sin embargo, mis hermanos, ese es el poder del engaño. Así de atractivas son las obras para nosotros. Por eso es un llamado indirecto a la reflexión, a evaluar nuestro corazón a la luz del Evangelio, porque nuestro propio corazón puede engañarnos. Y no solo eso, sino que también hay alguien que conoce qué es atractivo para nuestro corazón. Y no porque pueda ver en el interior del corazón, solo Dios puede hacer eso, sino porque ha estado bastante tiempo con la humanidad para saber qué le es atractivo al hombre. Y ese es Satanás. Note que Pablo dice, ¿quién os fascinó? Él no dice quiénes. Porque Pablo sabe perfectamente que la situación de los Gálatas no es originada simplemente por un grupo de falsos hermanos que ingresaron una doctrina errada y pecaminosa en la iglesia, sino que él sabe que el que está detrás de todo engaño y distorsión de la verdad es el padre de mentira. Los judaizantes solo fueron su instrumento. Él es el que está detrás atacando el evangelio para desviar a los creyentes lo más lejos de la verdad y terminen sacando su mirada de la cruz. Y eso es lo que Satanás quiere, que saquemos la mirada de la cruz. Porque de la cruz mana todo lo que necesitamos, es nuestra fuente de gozo, sabiduría, esperanza, fe, ánimo, certeza. La cruz de Cristo es nuestra gloria. La cruz de Cristo es también el lugar donde nosotros morimos a nuestros pecados y al mundo. Eso dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es en esa cruz donde nosotros estamos muertos con Cristo. Dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mis hermanos, la cruz es todo para nosotros. Satanás no quiere que nosotros pongamos la mirada en la cruz. Él quiere provocar el mayor daño a la iglesia de Cristo y sabe que el mayor daño lo puede provocar cuando sus miembros sacan la mirada de la cruz. Y muchas veces seremos tentados a sacar la mirada de la cruz, no a través de pecados flagrantes, sino a través de obras que aparentan piedad. Por eso, mis hermanos, la estrategia de Satanás es poner delante de nuestros ojos todo aquello que nos parezca atractivo y pueda llevarnos a sacar la mirada de la cruz.
Y aunque este peligro es real, nosotros también somos responsables. Porque cuando Pablo dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad?, no está diciendo que los gálatas fueron víctimas inocentes, sino que se dejaron llevar con facilidad por doctrinas que deberían haber identificado inmediatamente como falsas y mentirosas al ponerlas delante de la cruz de Cristo. Así que cuando buscamos ser justificados por obras, sacamos la mirada de la cruz. Esa es la consecuencia. Ese es un peligro para nosotros, para nuestra propia vida, para los que nos rodean y también para la vida de la iglesia. Lo segundo que va a presentar aquí el apóstol Pablo es que buscar ser justificados por la fe nos lleva a menospreciar la obra del Espíritu. Eso está en los versículos 2 al 4. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Noten cómo Pablo los desafía a responder, los desafía a reflexionar como si él estuviese allí delante de ellos. Esto quiero saber de vosotros, y el sentido de esa frase es quiero aprender, quiero que me enseñen, muéstrenme. Pablo quiere saber cómo ellos entienden que han sido salvos. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta es obvia. Y debido a que esta pregunta exige la respuesta de la fe, debiera ser suficiente para que entendieran los fascinados, los encantados que estaban con la mentira, para que pudieran verse a sí mismos siguiendo el error. Por eso Pablo quiere llevarlos a los comienzos de su vida cristiana, para que reflexionen en cómo fue que recibieron el Espíritu Santo. Y esta pregunta es sumamente importante, mis hermanos, porque recibir el Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo en nosotros, es la evidencia de la verdadera conversión. Eso es lo que le preguntó Pablo a unos discípulos en Hechos capítulo 19, versículo 2. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu cuando creísteis? Porque Pablo quería saber si eran verdaderos creyentes, porque sin morada del Espíritu no hay verdadera conversión. Porque es allí cuando nuestra vida cristiana inicia. Es allí cuando comenzamos a caminar con Cristo. Recibir el Espíritu Santo equivale a nacer de nuevo, a tener entrada al reino de Dios, como le dijo el mismo Señor Jesucristo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es una exigencia divina. Recibir el Espíritu equivale a convertirse a Cristo, a pertenecer a Cristo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por lo tanto, el que tiene el Espíritu es de Cristo. Ahora nosotros podemos preguntarnos, ¿se puede saber entonces si hemos recibido el Espíritu? Por supuesto que sí. La Biblia dice también en Romanos capítulo 8, versículo 16, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Primero hay un testimonio interno del Espíritu y luego también el externo al ver la obra del Espíritu en nosotros, la transformación día a día en nuestra vida a semejanza de Cristo, evidenciando el fruto del Espíritu, como va a mencionar también Pablo más adelante en el capítulo 5, versículos 22 y 23. Así que Pablo está seguro de que los gálatas habían recibido el Espíritu. El asunto es cómo lo habían recibido. ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Esto es lo que Pablo quiere que reflexionen. La pregunta exige la respuesta por el oír con fe. ¿Qué cosa? El mensaje claramente expuesto de Jesucristo y este crucificado. El Espíritu vino a morar, mis hermanos, en cada uno de los creyentes de las iglesias de Galacia en el mismo momento en que se arrepintieron de sus pecados y pusieron su fe en Cristo para el perdón de esos pecados. En ese momento ellos nada sabían acerca de la justificación por medio de las obras de la ley.
Los judaizantes llegaron posteriormente a las iglesias de Galacia con este evangelio diferente. Así que los gálatas recibieron el Espíritu por la fe, sin las obras de la ley, porque nadie jamás ha recibido el Espíritu por medio de la ley, sino solo por la fe. Y mis hermanos, es extraordinario que el mismo Espíritu Santo es el que abre nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar y responder en fe al mensaje del Evangelio. Es el mismo que viene a morar en nosotros. Y esta es la mayor bendición que podemos recibir, la morada del Espíritu de Dios en nosotros, porque es la evidencia de que estamos bien con Dios, de que hemos alcanzado salvación, como dice el himno, que todos nuestros pecados han sido perdonados, que somos hechos hijos de Dios, que ya no debemos tener temor de lo que pueda pasar en este mundo porque nuestro mayor problema ya fue solucionado. Significa que ahora opera en nosotros una nueva naturaleza, que somos participantes de la naturaleza divina, que tenemos vida eterna, que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Significa que hemos sido capacitados por Dios para vivir de acuerdo a su palabra, a su voluntad, que su Espíritu nos capacita y nos da poder de una manera especial para que se manifieste la vida de Cristo en nosotros. Significa que el glorioso Espíritu de Dios nos está constantemente recordando todas las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiere decir que tenemos un maestro por excelencia, una guía en nuestro camino. Significa que vamos rumbo a la patria celestial. Significa que nuestra redención está asegurada. Y todo eso, mis hermanos, ¿por las obras de la ley? Por supuesto que no. Sino solo por la fe, por haber respondido con fe al mensaje del Evangelio. Escuchen lo que dice Efesios, capítulo 1, versículos 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Lo notaron? Habiendo oído, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu. Y note quién se lleva la gloria. Por supuesto Dios, porque es una obra suya. Todo esto vino no por nuestra firme decisión que hicimos un día por Cristo, no por nuestra capacidad de darle la espalda al mundo y seguir a Cristo, no fue cuando dejamos la inmoralidad, no fue cuando comenzamos a congregarnos. No, mis hermanos, esto no tiene que ver con nada que nosotros hayamos hecho, no son nuestras acciones lo que hace venir a morar el Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros cuando creímos, cuando oímos el mensaje del Evangelio y respondimos a él en arrepentimiento y fe. Y esto tampoco es obra nuestra, sino que es una obra de Dios. Eso dice Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, los gálatas estaban menospreciando la obra del Espíritu Santo al irse tras las obras de la ley, porque no fue por su observancia de la ley lo que hizo descender el Espíritu Santo y habitar en ellos, sino la fe. Así que no pueden demostrar que por las obras de la ley fue que recibieron el Espíritu Santo. No pueden demostrar que las obras de la ley fueron necesarias para el comienzo de su vida cristiana. Mis hermanos, la conversión es una obra sobrenatural de Dios, que por lo tanto solo Dios puede conceder, por tanto se requiere de un poder sobrenatural para ello. Y ninguna obediencia humana tiene ese poder. Note la siguiente pregunta en el versículo 3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Esta pregunta tiene directa relación con la anterior. Noten que Pablo a través de esta pregunta asume que los gálatas se dieron cuenta con esa pregunta de que habían recibido el Espíritu como resultado del oír con fe. Es como si dijera, estamos de acuerdo
en que su vida cristiana comenzó cuando recibieron el Espíritu por la fe. Y ahora, ¿cómo piensan que debe continuar esa vida cristiana? ¿Por la carne? Eso es un sinsentido. Eso no tiene sentido. La palabra acabar allí también se puede traducir perfeccionar o terminar y está aludiendo al proceso de santificación o madurez espiritual. Y aquí es posible que los judaizantes hayan convencido a los hermanos de Galacia que la salvación se puede haber alcanzado por la fe en Cristo, pero que la perfección o la plenitud de esa salvación se alcanza por medio de las obras de la ley y específicamente la circuncisión. Y Pablo aquí con la palabra carne se refiere a la debilidad humana. Es decir, acabar por la carne es buscar la perfección por medio de la debilidad humana. El espíritu es contrario a la carne, dice Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, Pablo interpreta que ponerse bajo la ley es ponerse bajo los débiles e inútiles esfuerzos de la carne. Pablo quiere que reflexionen un poco en esto, mis hermanos, y nosotros también debemos reflexionar en estas cosas. Piénsenlo bien, les dice Pablo. Están menospreciando la obra del Espíritu, están diciendo que no lo necesitan para vivir su vida cristiana. Ahora tienen sus obras, están diciendo que no necesitan de su ayuda para vivir en medio de este mundo, para enfrentar las dificultades, para tratar con su pecado día tras día. ¿No necesitan la ayuda del Espíritu? Alguien comenta lo siguiente. Ellos, es decir, los Gálatas, nos recuerdan al hijo pródigo, que dejó la casa de su padre con toda la seguridad, la paz, el amor y la comprensión que aquel hogar ofrecía para andar errante por lugares extraños y adversos donde sufriría hambre y necesidad. La carne señala dudas, temor, oscuridad, debilidad, esclavitud, tristeza y frustración. Eso es todo lo que vamos a encontrar si comenzamos a vivir nuestra vida cristiana en nuestros propios esfuerzos. Mis hermanos, esto es como decirle al Espíritu Santo, gracias por darme la salvación. Gracias por abrir mis ojos a la verdad. Ya me has ayudado bastante. Desde ahora en adelante quiero seguir solo. Es ilógico eso. Es necedad. Eso es lo que Pablo les está diciendo. ¿Será posible que sean tan necios? Escuchen lo absurdo que suena. Pero eso es lo que están haciendo. Menospreciando la obra del Espíritu, eso es lo que están haciendo. Mis hermanos, ¿acaso eso no nos pasa también? En algún momento de la carrera empezamos a confiar en nosotros mismos, empezamos a confiar en nuestros propios esfuerzos, pensamos que de alguna manera podemos solos sin la ayuda de nuestro gran auxiliador. Y pensar que no necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo porque ahora hacemos muchas cosas, es arrogancia, es necedad, es irracional, es irreflexivo y es peligroso. Sin el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, los cambios en pro de la santificación son simplemente moralismo. No es nada más que eso. Todos los cambios que nosotros podemos hacer en nuestros propios esfuerzos serán solamente externos. Serán simplemente de formas, cambios de conducta, cambios morales. De hecho, pueden ser cambios momentáneos o selectivos. Se pueden transformar en ciertos códigos, o como escribió el apóstol Pablo también a los colosenses, en duro trato del cuerpo. Ciertas prohibiciones, ropa que no se puede ocupar, lugares a los que no podemos ir, cosas que no podemos comer, bebidas que no debemos consumir y un sinfín de otras cosas que nos dan cierta apariencia de piedad que hechas por el esfuerzo humano no son más que una manifestación de la carne que lo único que hacen es alimentar nuestro orgullo. No son esos cambios externos lo que le importa a Dios en primer lugar, sino la transformación real y profunda del corazón.
Esa transformación que nos lleva a la semejanza de Cristo y creer que se puede alcanzar por medio del esfuerzo humano sin la ayuda del Espíritu Santo es necedad. Si bien es cierto, en el proceso de la santificación son dos los que trabajan, el Espíritu Santo y nosotros. Somos nosotros los que debemos leer la Biblia, que es nuestro alimento espiritual. Debemos orar, asistir a las reuniones de la iglesia. Nosotros debemos poner en práctica lo que aprendemos, debemos pedir perdón, debemos perdonar. Nosotros somos los que debemos tratar día a día con nuestro pecado. El asunto es, ¿en qué fuerzas estamos haciendo esto? ¿En las nuestras o en las del Espíritu? El punto es si estamos dependiendo día tras día del Espíritu Santo para avanzar hacia la madurez o estamos dependiendo de nosotros mismos. Porque ¿cuál es el verdadero desarrollo, mis hermanos, de la vida hacia la madurez espiritual? Lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Lo notaron? Recibimos la transformación. Nosotros miramos, pero recibimos la transformación. No la producimos nosotros. También Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que comenzó en el Espíritu va a terminar por el Espíritu. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra confianza porque recibimos la salvación por medio de la fe. Por lo tanto, nos sostiene por medio de la fe también el Espíritu de Dios y nos lleva a la etapa final el Espíritu de Dios. Cualquier cosa en la que pongamos nuestra confianza fuera de Cristo es confiar en la carne. Confiar en la carne es abandonar el Espíritu y abandonar el Espíritu es necedad. A buscar ser justificados por las obras de la ley, entonces los Gálatas habían escogido vivir en la carne y estaban menospreciando la vida en el Espíritu. Por eso la siguiente pregunta, nota el versículo 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Y aquí Pablo pregunta por su experiencia en los padecimientos a causa de Cristo. Luego de su conversión, los Gálatas habrían sufrido persecución, primeramente por parte de los judíos. De hecho, Pablo los exhortó de la siguiente manera en Hechos capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, los sufrimientos por causa de Cristo son parte de la vida cristiana. Ellos sufrieron persecución por causa de Cristo y todo eso que experimentaron, ¿lo sufrieron por nada? En otras palabras, si la salvación podía alcanzarse por medio de las obras de la ley, ¿para qué sufrieron por Cristo? Al volver a la ley, o como dice Pablo, a vivir bajo la carne, estaban diciendo que sus perseguidores tenían razón y que ellos estaban equivocados. Y si esto es así, todo su sufrimiento entonces fue en vano. Porque mis hermanos, la manera más rápida de escapar del sufrimiento en ese tiempo era hacerse judío. Era circuncidarse y guardar la ley de Moisés y ya se acababa la persecución. Pablo dice eso más adelante en el capítulo 6, versículo 12 de esta misma carta. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pero luego Pablo añade, si es que realmente fue en vano. Si es que realmente fue en vano, es decir, la situación en la que ellos estaban no era definitiva.
Porque Pablo no tenía duda de que eran hijos de Dios y el mismo Espíritu los haría volver a la verdad del Evangelio. Pablo sabe que esos sufrimientos no fueron en vano. Los que no lo sabían y no se habían dado cuenta porque estaban fascinados con la mentira eran los Gálatas. Así que Pablo quiere hacerlo reflexionar también porque su propia experiencia confirma el hecho de que el Espíritu Santo les ha proporcionado la gracia suficiente para sufrir por Cristo. De hecho, su misma experiencia le confirma que son bienaventurados, como dice el apóstol Pedro también en su primera carta en el capítulo 4, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Muchos creyentes, mis hermanos, a lo largo de la historia estuvieron dispuestos a sufrir por Cristo porque estaban plenamente convencidos por el testimonio del Espíritu Santo de que el Evangelio es la verdad. Nadie moriría por una mentira. Por eso Pablo apela primeramente a la experiencia de ellos porque tiene el propósito de que el mismo Espíritu Santo a través de estas reflexiones abra el entendimiento y mis hermanos, esa es también nuestra esperanza. Porque si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos va a hacer volver a la verdad, nos va a traer nuevamente a la verdad a pesar de que podamos habernos desviado en el camino. Pablo quiere que el Espíritu Santo los traiga nuevamente a la verdad del Evangelio y rechacen de una vez por todas las propuestas de los judaizantes. Rechacen de una vez por todas toda la falsa doctrina de la justificación por obras. Porque al aceptar esta doctrina no solo han sacado la mirada de la cruz, han menospreciado la obra del Espíritu Santo desde su conversión, pasando por su vida cristiana y hasta los padecimientos por causa de Cristo. Pero aún nos queda algo más. Y esto es lo tercero. Buscar ser justificados por la fe nos lleva a ignorar el poder de Dios. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo se refiere a la experiencia de la manifestación del poder del Espíritu en la iglesia. Ya no es la recepción del Espíritu, sino la manifestación del Espíritu de Dios entre ellos. Y lo presenta a modo de conclusión, dice, aquel pues, así con esto termino el argumento, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Claramente es Dios el que suministra el Espíritu, quien les da abundantemente el Espíritu de una manera especial y hace maravillas, es decir, hace obras poderosas entre ellos. Y Pablo podría referirse aquí a la evangelización, es decir, la experiencia de ellos mismos como proclamadores del Evangelio, que han visto el poder del Espíritu Santo obrar por medio de ellos en la evangelización. Recordemos que una de las maneras en que se expresa ese poder es precisamente en la conversión de los oyentes. ¿Recuerdan cuando Pablo llegó a Tesalónica? Él dice en el capítulo 1, versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Hay manifestación de poder cuando los oyentes vienen a la conversión, vienen al arrepentimiento y a la fe. Probablemente los Gálatas habían llevado a otros a la fe de Jesucristo. También esto puede referirse a la manifestación de los dones del Espíritu, tan comunes en la iglesia primitiva. Como dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, solo por nombrar algunos. Es la manifestación del poder de Dios entre ellos y a través de ellos en todas estas cosas y mucho más. La pregunta es, ¿sobre qué base Dios hace esto? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe?
Nuevamente, esta pregunta exige la respuesta de la fe. Sin embargo, los Gálatas, al buscar ser justificados por las obras de la ley, ignoraban el poder de Dios, ignoraban que el poder de Dios no se manifiesta en base a las obras de la ley, sino por la fe. Lo tremendamente bendecidos que habían sido por medio de la manifestación del poder del Espíritu Santo en y a través de ellos viene únicamente por gracia, por medio de la fe, no por observancia de la ley. Y mis hermanos, el Señor nos usa como instrumentos en sus manos únicamente por la fe, no por nuestras obras. No porque merezcamos ser usados por Dios. No es nuestro poder, sino el poder de Dios manifestado a través de nosotros. Ninguna persona tiene el poder, ni la autoridad, ni la capacidad para llevar a otro a la fe, para llevar a otro al arrepentimiento. Eso es solamente una obra de Dios. No hay nada entonces, mis hermanos, de qué sentirnos orgullosos. Es Dios el que obra a través de nosotros y cuando nosotros nos enfocamos en nuestras obras, ignoramos el poder de Dios. Sacamos la mirada del poder de Dios. Pensamos que son nuestras obras, pero es la obra de Dios. Mis hermanos, Pablo ha dejado claro a través de esta reflexión que la salvación es únicamente por la fe, sin las obras de la ley. Todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido únicamente por la fe, no por obras. Por lo tanto, el principio fundamental de la vida cristiana es la fe. Entonces, mis hermanos, ¿cómo hemos de vivir nuestra vida cristiana? Por fe. Como escribió Pablo también en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vivo en la fe. Esa es la forma de vivir la vida cristiana, en la fe, no por obras, en el Espíritu, no en la carne. ¿Y cómo es vivir en la fe? En primer lugar, con la mirada puesta en la cruz. Con la mirada puesta en la cruz, mis hermanos, la visión del Cristo crucificado en el poder del Espíritu Santo debe ser suficiente en nuestra vida para rechazar cualquier falso evangelio que presente las obras como un medio de salvación o como una forma de completar la obra de Cristo. Porque su obra ya fue consumada. Y si hemos de fascinarnos con un mensaje, que sea el mensaje de la cruz. En segundo lugar, dependiendo del Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. Mis hermanos, no es suficiente oponernos a las cosas, es decir, a dejar de mentir, por ejemplo, sino solicitar la ayuda del Espíritu Santo para en su fuerza dejar de mentir. El Espíritu Santo obró en nuestra salvación, nos transforma en el proceso y nos capacita en nuestros padecimientos por causa de Cristo. Por lo tanto, cada día, mis hermanos, debemos orar y rogar al Señor por la ayuda del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, dando gloria a Dios. Porque su poder, el que se manifiesta en y a través de nosotros, no somos nosotros, es Dios obrando a través de nosotros. Por lo tanto, toda la gloria es para Él. Y mis hermanos, debemos buscar esto como escuchamos hace unos domingos atrás, como una frase simplemente, sino como una realidad en nuestra vida. Y la única forma de que sea una realidad en nuestra vida es que nosotros dependamos del Espíritu Santo. Sino todo lo demás va a ser para traer la mirada en nosotros. Y mis hermanos, el Señor nos ayude. Nos ayude porque necesitamos de Él. Necesitamos permanecer con la mirada puesta en la cruz. Necesitamos permanecer dependiendo del Espíritu y confiando en el poder de Dios para toda la vida cristiana. Eso es vivir en la fe. ¿Por qué? Porque el principio de la vida cristiana es la fe, no las obras. Vamos a orar. Padre, una vez más, Señor, exaltamos tu nombre y te damos gracias porque todo lo que tú has hecho, mi Señor, esta obra de la Trinidad es tan extraordinaria, mi Señor.
Te damos gracias por eso, por exaltarte, Señor, por humillar al pecador y por exaltarte a ti, mi Señor. Damos gracias porque de no ser por lo que tú has hecho, mi Señor, estaríamos completamente perdidos. No tendríamos tampoco dirección en este mundo. Y no podríamos volver tampoco a nuestras propias fuerzas a la verdad si nos desviamos, pero tú, Señor, estás allí obrando con poder en nosotros. Damos gracias por eso, mi Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que tú les bendigas grandemente, Padre. Y como decíamos hace un rato, si hay alguien que no te conoce aún, Señor, que pueda doblar sus rodillas delante de ti. Pueda depender de lo que Cristo hizo. Pueda ver a Cristo con los ojos de la fe, muriendo en su lugar, pagando el precio por el pecado. Señor, esa es una obra tuya y te exaltamos por eso. Damos gracias, Señor, en esta hora y dejamos todo en tus manos, mi Señor. En los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.